¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Como siempre, es un placer acompañarles en Noticias 7. Empezamos con la información. Con el 99.65% de actas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral declaró como ganador de la contienda electoral del domingo al binomio de Alianza País, conformado por Lenín Moreno y Jorge Glass. Pasado el mediodía en cadena nacional, el Pleno del máximo organismo electoral dio a conocer las cifras con las que la tendencia ya es irreversible y que dan como ganador en la carrera por Carondelet al presidenciable de Alianza País, Lenín Moreno. El binomio del movimiento Alianza País, integrado por Lenín Moreno y Jorge Glass, con 5.057.149 votos correspondientes al 51,16%. En segundo lugar, el binomio de la Alianza Suma Creo, integrado por Guillermo Lasso y Andrés Páez, con 4.827.753 votos correspondientes al 48,84%. Esta tendencia, con el 99.65% de actas escrutadas, es ya irreversible. Así lo aseguró el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo. Felicitamos al pueblo ecuatoriano, que ha elegido ya legalmente y legítimamente a su presidente y vicepresidente. A partir de las notificaciones que haga el CNE a las organizaciones políticas, estas de forma documentada podrán presentar las impugnaciones. Así es que hoy quedan habilitados justamente para eso. Pozo se refirió al trabajo desarrollado por el Consejo Electoral en estos comicios y la velocidad con la que se procesaron los datos en la segunda vuelta. Haber escrutado en menos de 3 horas, casi 9 millones de votos en las 24 provincias del país y en el exterior, es algo que nos pone como un referente internacional y de eso nos llena de orgullo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Lenín Moreno Garcés es entonces el nuevo presidente electo de los ecuatorianos. Los resultados, tras la culminación de los escrutinios, los recibió en la casa de campaña, donde agradeció a los brigadistas que lo apoyaron y atendió inquietudes de los medios de comunicación. Es el nuevo presidente electo del Ecuador. Su primer acto como presidente electo de los ecuatorianos, en donde resaltó que siempre se mostró respetuoso de la voluntad popular. Lo dije desde el primer momento, mientras el otro candidato cantaba victoria como éxito. Yo dije, a pesar de que hemos ganado, voy a esperar que la institución, el Consejo Nacional Electoral, dé su informe para poder hacer el festejo respectivo. De inmediato agradeció al pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias a todos, absolutamente a todos los ecuatorianos, aquellos que votaron por nosotros y aquellos que no votaron por nosotros, porque de esa forma se enriquece la democracia. Junto a los brigadistas que difundieron su plan de gobierno por todo el país, compartió agradeciéndoles por su labor. Pero con un solo anhelo, de lograr que nuestro compañero Lenín Moreno sea nuestro siguiente presidente, para con esto continuar las obras, los proyectos. Señaló que su gobierno será abierto a las críticas e incorporará las ideas que sumen. Hecho de habernos transmitido todas esas inquietudes de la gente. Y en base a eso vamos a ejecutar los cambios que sean necesarios, porque vamos a gobernar con toda la ciudadanía. Ante la inquietud de la prensa internacional, señaló que esto incluye a la oposición a pesar de la campaña sucia que se vivió en este tiempo. Y sin embargo, este gobierno ha sido extremadamente respetuoso, inclusive con esa forma de pensar. Sin embargo, yo he manifestado desde el comienzo, mi mano está tendida para todos. Incluye eso, por supuesto, al candidato opositor. Sobre las declaraciones de Julian Assange dirigidas a Guillermo Lasso, dijo: el señor Julian Assange debe respetar la condición en la que está y no entrometerse en la política ecuatoriana. Culminó describiendo cómo piensa su relación con los medios de comunicación. Va a ser una relación bastante mejor que la que hemos tenido. Va a ser una relación de respeto, de armonía, de tolerancia, como pienso que debe comportarse un gobierno. Luego vino un pequeño acto de celebración donde el vicepresidente reelecto se sumó con un mensaje. Un abrazo para todo el pueblo ecuatoriano, el pueblo con alegría, en paz. Somos un pueblo de paz. No, el pueblo ecuatoriano nunca seguirá a los violentos. César García, Ecuador TV. Y una vez que el Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados de los comicios presidenciales y que ratificaron la victoria de Lenín Moreno y Jorge Glass, desde diferentes sectores de la ciudad se organizó la Gran Caravana de la Victoria. Varios vehículos recorrieron las calles del norte y sur de Quito para concentrarse en los exteriores de la sede de Alianza País y festejar el triunfo con alegría y de forma pacífica. Los asistentes confían que los próximos 4 años permitirán profundizar los cambios logrados en la última década. Nosotros recibimos con una gran alegría
porque el campesinado va a estar representado, como siempre estaba representado, con la matriz productiva. Por eso no ha habido tanto inundación en la costa, y gracias a Glass, que él hizo todos esos megaproyectos, 24 megaproyectos que ha hecho en la costa. El cambio verdadero es Lenín Moreno, Jorge Glass. Rafael Correa dio el paso importante y Lenín Moreno y Jorge Glass tienen que culminar ese trabajo. Queremos que continúen los procesos, sobre todo las acciones sociales que se han venido dando durante todo este proceso de gobierno, y que se incluya a espacios mucho más fuertes como es el sur de Quito, que es de donde yo vengo, por ejemplo, donde sí necesitamos una mayor intervención del Estado y mucho más fuerte. Y los gobiernos de Cuba y España se suman a las felicitaciones al presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno. Mandatarios latinoamericanos reconocen el triunfo de la Revolución Ciudadana en las elecciones del 2 de abril. Este es el comunicado institucional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España. El remitido dice: el gobierno español felicita al candidato Lenín Moreno por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en Ecuador. España manifiesta su voluntad de seguir trabajando con el gobierno de Ecuador para que las relaciones bilaterales sigan intensificándose, presididas por un espíritu de colaboración, así como para impulsar la agenda bilateral, birregional e iberoamericana. En esta misma modalidad, el presidente de los Consejos de Estado y Ministros de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz, expresó que el triunfo de Lenín Moreno en las urnas es como el elemento que iniciará una nueva etapa de la Revolución Ciudadana, lo que garantizará la continuidad del compromiso de esa nación con la unidad y la defensa de la soberanía latinoamericana. Presidentes latinoamericanos en estas últimas horas han expresado a través de la red social Twitter su felicitación a Lenín Moreno. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, publicó: felicitaciones @ Lenín Moreno, presidente electo de Ecuador. Estoy segura que nuestros países seguirán fortaleciendo su histórica amistad. El mandatario panameño, Juan Carlos Varela, dijo: felicitaciones pueblo de Ecuador por su vocación democrática y al presidente electo @Lenin ante su nueva responsabilidad con el país. El jefe de Estado de Argentina, Mauricio Macri, publicó en su cuenta: felicito a @Lenín Moreno en su triunfo y le deseo éxitos en su nueva etapa que comienza. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresó: hablé con @Lenín Moreno y le felicité como nuevo presidente de Ecuador. Vamos a fortalecer aún más la relación entre nuestros países. Evo Morales, presidente boliviano, publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: el pueblo unido de Ecuador triunfó ante el imperio y sus sumisos. Felicitaciones, hermano Lenin. Luis Guillermo Solís, mandatario de Costa Rica: felicito a @Lenín Moreno, presidente electo de Ecuador. Hago votos por una gestión exitosa que profundice más las relaciones bilaterales. El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo: felicitaciones, Ecuador. Triunfó la Revolución Ciudadana. Felicitaciones, presidente Rafael Correa. Compañero, presidente Lenín Moreno, victoria heroica. Desde Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski posteó: he llamado al licenciado @Lenín Moreno para felicitarlo y ofrecerle toda nuestra colaboración como países hermanos que somos. El mandatario salvadoreño, Salvador Sánchez, expresó: felicito al compañero @Lenín Moreno por su victoria obtenida, elecciones 2017. Continuamos. El opositor Guillermo Lasso dice que acudirá a la Organización de Estados Americanos por un supuesto fraude, mientras la OEA y su secretario general Luis Almagro extendieron sus felicitaciones a Lenín Moreno como presidente electo del Ecuador. Mientras Guillermo Lasso aún se resiste a reconocer su derrota en las urnas, la comunidad internacional de diversas maneras avala lo actuado por el Consejo Nacional Electoral y el correspondiente triunfo de Lenín Moreno como presidente electo de los ecuatorianos, quien, de acuerdo a los datos preliminares del Consejo Nacional Electoral, perdió en las elecciones, sostiene que acudirá a la Organización de Estados Americanos para que actúe sobre un supuesto fraude. El propio secretario general de este organismo, Luis Almagro, se le adelanta y extendió su felicitación a Lenín Moreno. Almagro, en su cuenta de Twitter, dijo: felicitaciones al presidente electo de Ecuador, @Lenín Moreno, y al pueblo de ese país por la jornada cívica del domingo. Exaltación y reconocimiento de un proceso limpio que también lo resaltaron las delegaciones de observación electoral internacionales que vigilaron el desarrollo de los comicios, entre ellas la de la propia Organización de Estados Americanos, cuyo jefe de misión, Leonel Fernández, expresó no haber encontrado inconsistencias entre las actas que sus observadores monitorearon con las oficiales de los escrutinios.
Alexander Vega, coordinador de la misión de UNASUR, destacó la organización del proceso al entregar un primer informe de su gestión. El informe que nos dan las 11 misiones que se desplegaron en las 11 provincias del Ecuador dan con total tranquilidad que el certamen se dio de las mayores garantías, transparencias. María Elena Guapenca, jefa de misión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, va por la misma línea. La misión destaca que en ninguna de las juntas receptoras de votos visitadas se presentaron problemas a lo largo de la jornada electoral. Son posturas y declaraciones que contradicen la tesis de Creo y Suma de que supuestamente hubo irregularidades en el ingreso de datos al sistema del CNE e inconsistencias numéricas en las actas para escrutinios. Sus dirigentes han dicho que una vez que se publiquen los datos con el 100% del total de actas escrutadas, procederán con la denuncia formal. Y con la designación del nuevo presidente de la República en Carchi, sus habitantes se encuentran expectantes del cumplimiento de las promesas en campaña. Con el 100% de actas escrutadas en Carchi, el binomio Moreno-Glass obtuvo el 51.31% de votos a su favor. 4 de los 6 cantones de esta provincia se inclinaron por la lista 35. Con estos resultados, los carchenses aspiran que el nuevo gobierno cumpla con los ofrecimientos de campaña, especialmente para aquellos grupos vulnerables. Que se vaya continuando también con ese proceso de la revolución ciudadana, que se vayan cumpliendo y completando las metas, sobre todo en salud, en educación, que es lo que la gente de bajos recursos lo requiere. Esperan además por la eliminación de las salvaguardias y un reajuste a los impuestos. Si se empieza a desmontar las salvaguardias y se baja el impuesto del IVA, podríamos ser más competitivos. Un poco de leyes sobre la frontera, sobre la aduana, porque sinceramente la aduana hace correr a todos los comerciantes, tanto ecuatorianos como colombianos. Que ayude toda esta gente de la provincia del Carchi. Pero también piden se gobierne para todo un país, no solo para determinados grupos. Una solicitud que llega desde los comerciantes de frontera, quienes se vieron afectados por políticas económicas extranjeras, como la devaluación del peso colombiano. Un cambio equitativo para el que más necesita, pues igualmente hasta para el que tiene poder también, ¿no? Entre todos trabajar y salir adelante, que trabaje en unión para todos. En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador, vive en democracia. Seguimos con más noticias. A partir de que el Consejo Nacional Electoral notifique los resultados a las organizaciones políticas, estas podrán presentar los recursos para impugnar o apelar resultados de forma documentada. Así lo ratifica la consejera Ana Marcela Paredes tras el anuncio de los resultados por parte del Pleno de la Autoridad Electoral. Y depende también si es una impugnación, si es una objeción, si es una apelación. Según el secretario del CNE, Fausto Holguín, en todo el país, de momento, este es el número de reclamaciones presentadas por las organizaciones políticas. A nivel nacional han presentado 21 reclamaciones en diversas provincias del país, nada más 21 de alrededor de 41.000 juntas receptoras del voto. Paredes aclara que aún no existe proclamación oficial de resultados, pues el escrutinio aún no finaliza al 100%. En aras de garantizar esa transparencia y de que ustedes conozcan cómo están los resultados, hasta la fecha los resultados numéricos, estamos informando al país. Pero obviamente no hablamos de una proclamación oficial de resultados. Sobre la intención de Guillermo Lasso y Creo de pedir la revisión de todas las actas y el conteo total voto a voto, Holguín aseguró que ese no es el camino a seguir. En derecho público, nosotros, las instituciones, podemos hacer solo lo que está escrito en la norma. No se puede determinar reconteo de todas las juntas receptoras del voto, de más de 41.000 juntas, o de un porcentaje, porque así se solicita, sin un argumento jurídico o sustento legal. La consejera aprovechó para hacer un llamado a la paz y a la tranquilidad de quienes, por demostrar su inconformidad con los resultados, han salido a protestar causando algunos desmanes. No es necesario que hayan excesos. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y en un video que circula en redes sociales, César Monge, director del movimiento Creo, presenta un acta en la que supuestamente se le perjudicaría a Guillermo Lasso. Sin embargo, al compararla con el documento original, tal denuncia carecería de sustento. En el acta original. El domingo en horas de la noche, César Monge, director de Creo, denunció que en la segunda vuelta electoral se hizo fraude en contra de su candidato Guillermo Lasso. Para esto presentó 2 hojas. Nosotros no podemos públicamente salir a reconocer
los resultados. El presidenciable se hizo eco de esta denuncia en su cuenta de Twitter, con el siguiente mensaje. Este es solo un ejemplo de actas que demuestran inconsistencias. Han cambiado sus votos por los nuestros. Pero veamos en qué consiste la denuncia de César Monge. En la provincia de Tungurahua, en Ambato, en la parroquia San Francisco, en la Junta 6, resulta que Guillermo Lasso obtiene 142 votos. El señor Moreno obtiene 89 votos. En este video que circula en redes sociales se puede observar la primera contradicción de Monge. Los valores no coinciden, pues él habla de 142 votos a favor de Lasso, mientras que en el acta del CNE son 143. Y en el acta que utiliza el CNE resulta que serían los números. Esta sería la segunda contradicción, pues de acuerdo al acto de escrutinio de la Junta 6 Femenina, Parroquia San Francisco, Cantón Ambato, provincia de Tungurahua, a la que se refiere Monge, Lasso tiene una votación de 143, mientras que Moreno de 89, valores que se mantienen en el acta escaneada. Aquí, otra contradicción del dirigente del movimiento Creo. En la misma junta, de acuerdo a los datos del CNE, el total de votantes es de 248, un voto en blanco y 15 nulos. Mientras que en la supuesta acta presentada por Monge, el valor de votos nulos es de 16. Monge asegura que el acta que presenta es fiel copia del original. Sin embargo, aquí se puede observar que el documento difiere del oficial, es decir, hay diferencias en el formato del Consejo Nacional Electoral. Finalmente, y una de las mayores contradicciones, se presentan en las firmas de responsabilidad del presidente y secretario de la Junta Receptora del Voto. Estas son las firmas en el acta de escrutinios que se encuentran en la página del CNE, muy diferentes a las firmas presentadas en el documento de Monge. Además, se ve un párrafo escrito que no existiría en ninguna de las actas oficiales a nivel nacional. Ivana Paredes, Ecuador TV. Mientras el líder del movimiento Centro Democrático, Jimmy Jairala, solicitó al Consejo Nacional Electoral auditar a la encuestadora Cedatos para que explique los errores registrados en el Exit Poll, cifras que dice pudieron provocar incidentes mayores en la ciudadanía. El pasado domingo el Exit Poll de perfiles de opinión señaló que Lenín Moreno superaba a Lasso con el 4,4% de votación, mientras Cedatos publicó que Lasso habría conseguido la victoria con 6 puntos sobre Lenín Moreno. Ante resultados tan opuestos, el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, solicitó de manera oficial al CNE una auditoría a los trabajos efectuados por dichas empresas. Particularmente a la empresa Cedatos, considerando que ese error craso cometido en su trabajo pudo haber derivado en alguna situación grave. De su lado, el director de Cedatos, Ángel Polibio Córdoba, defendió el trabajo efectuado por su empresa en los siguientes términos. Estos son datos extraoficiales. Son datos que están pues siendo el resultado de una encuesta, de una muestra probabilística. Pero claro, el único dato es el dato del escrutinio. Cifras que menciona Jairala fueron replicadas por ciertos medios de comunicación privados, mismos a los que cuestionó por el manejo de la información. Se erigieron como jueces, se erigieron como tribunales electorales y proclamaron presidente de la República a un ciudadano solamente con un exit poll. Dice que se intentó configurar un escenario desestabilizador en el pueblo ecuatoriano. Preocupante coincidencia de Cedatos con una serie de acontecimientos que vinieron de la mano. A criterio del líder del movimiento Centro Democrático, en casos similares a futuro, el CNE debería prohibir la difusión de exit polls cuando los estudios tengan resultados tan diversos. Olga Velasco, Ecuador TV. Y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, no es partidario de marchas, como lo propuso Andrés Páez. El burgomaestre exige al movimiento Creo que si tiene pruebas de un supuesto fraude, las presente. En caso contrario, este proceso sería ilegítimo. Jaime Nebot cree que antes de realizar movilizaciones los dirigentes de Creo deberían presentar las denuncias que aseguran tener de un supuesto fraude electoral. Como es el señor Páez que habla de una marcha inmediata, yo le digo a él, lo inmediato es que usted le presenten al Consejo Nacional Electoral las actas donde la diferencia fraudulenta se demuestra al compararlas con las del Consejo Electoral, que no serían iguales. Durante la primera vuelta electoral, Guillermo Lasso, César Monge y Andrés Páez aseguraron que existió fraude. Sin embargo, 2 meses después tampoco han presentado prueba alguna de su denuncia. Pero si eso no se presenta, o si al presentarse esa diferencia no existe, entonces no habría fraude. Eso es lo que los ecuatorianos estamos esperando, pues. El que acusa tiene que probar. Inclusive Nebot les da otra sugerencia. Entonces no es cuestión de hacer cosas
de tirarse al abismo y a las piscinas vacías. Lo que hay que hacerlo con serenidad. Los dirigentes de Creo exigen un reconteo total de los 10 millones de votos, algo que la normativa electoral no lo permite. Y este punto también fue explicado por Nebot. El tribunal solo abre urnas para contar cuando usted impugna con esa prueba presentada al tribunal. El tribunal tiene que ordenar abrir esas urnas para hacer el conteo de votos. Las otras no tienen por qué abrirse, ni nunca se han abierto, ni cabe que se abran. Un aspecto en el cual también estarían equivocados Lasso, Monge y Páez. Alex Llanos, Ecuador TV. Y el ex aspirante a la vicepresidencia Andrés Páez encabezó el plantón que los simpatizantes de Creo mantienen en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Desde este lugar, Páez presentó las supuestas pruebas en las que se perjudicó al binomio que conforma con Guillermo Lasso. Entre estas destacó la presunta existencia de 2 servidores del CNE, en donde se habrían aumentado votos a los candidatos de Alianza País. Caos, violencia y disturbios en varias partes del país son las consecuencias de las convocatorias de los líderes políticos de Creo, quienes sostienen no reconocer los resultados oficiales del CNE. Esto se contrapone con el discurso de Guillermo Lasso de manifestarse de forma pacífica. Esta violenta expresión de los militantes de Creo en los exteriores del CNE en Quito intentando romper los cercos de seguridad solo fue el inicio de una cadena de eventos que continúan con el pasar de los días. Hechos similares se reprodujeron en delegaciones provinciales, por ejemplo en Azogues. De esta forma agredían a la policía para intentar superar la seguridad. En Ibarra una situación similar, de igual forma en La Tacunga. Todos motivados por el mensaje de Guillermo Lasso de no reconocer resultados. Jamás los vamos a reconocer, ni ustedes, ni nosotros. Una vez que el daño está hecho, Lasso convoca a mantener la calma. No perdamos la calma, no perdamos la tranquilidad, no perdamos la sonrisa. Pero acto seguido su binomio Andrés Páez impulsa un discurso distinto. No nos hemos movido y nadie nos moverá. Y tenemos una consigna clara y categórica. Patria o tumba. De aquí nos sacan muertos. Esto genera que quienes se concentran en el CNE envíen mensajes como estos para generar caos en la ciudad capital. Que baje hacia los túneles de Guayasamín. Estamos cerrando los túneles de Guayasamín. Por favor, necesito gente que baje hacia los túneles de Guayasamín. Lo importante es cerrar las calles, traer llantas, traer maderas, bloquear el paso para que la gente baje y se quede protestando. Incluso ciudadanos extranjeros se suman haciendo comparaciones con Venezuela. Vamos a echarle pichón, hermano, porque si no, todo pasa igual que en Venezuela. Esto ya lo vimos nosotros, Capriles y Maduro. Nos manguerearon una semana y después nos dijeron que hemos perdido. En respuesta, estas son las consecuencias. Aquí se observa cómo un camión de la empresa de Maceo descarga basura en la Plaza Argentina. Según un comunicado, el conductor del recolector habría sido obligado a hacer esto. Todo mientras los ciudadanos que desean trabajar y continuar respetando la democracia se ven afectados por estrategias de quienes a la fuerza reniegan de la derrota en las urnas. César García, Ecuador TV. Y miembros del Consejo Metropolitano rechazan las acciones realizadas por simpatizantes de la Alianza Creo Suma en las inmediaciones del CNE en Quito en las últimas horas. Además, critican la inacción del alcalde de la ciudad en estos temas. En las redes sociales circula este video, en donde se puede observar un camión recolector de basura obligado a vaciar desechos sólidos en los exteriores del CNE cerca de la medianoche de este martes. Incidente que se suma a la restricción vehicular causada por simpatizantes de la Alianza Creo Suma en varias avenidas del norte de la ciudad, en donde además se causaron daños al asfalto con la quema de llantas. Una actitud que es criticada por miembros del Consejo Metropolitano de la ciudad, más aún cuando ha existido una inacción del alcalde de la ciudad ante estos hechos. Frente a ello, nosotros conminamos a que el alcalde de Quito se pare firme en defensa de la ciudad, se despoje, como ha dicho, innumerables veces de su camiseta política y defienda los intereses, la institucionalidad de la ciudad y a sus ciudadanos. Se está irrespetando a Quito y un alcalde, usted, alcalde Mauricio Rodas, no puede permitir, primero, que se convoque y que se exacerben los ánimos dentro de la ciudad por defender un resultado electoral. Y segundo, debe cuidar usted el bien público.
Por eso, han tomado la iniciativa de presentar la denuncia por su parte, para que los responsables de estos incidentes que atentan contra la ciudad sean sancionados. Vamos a pedir a la Fiscalía que se haga la investigación para evitar que la ciudad se caotice y sobre todo exista una convulsión social. Hasta ahora no le he escuchado al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, pronunciarse sobre esto. Sin embargo, en otras ocasiones ha sido muy diligente en contestar a través de las redes sociales sobre la situación que está viviendo Quito y el país. Y llaman a mantener la calma y seguir los procedimientos legales si discrepan con los resultados anunciados por el CNE. El incentivar a la gente que salga a las calles, el incentivar a la gente a incendiar Quito, me parece una inmadurez política, me parece una actitud fuera de las normativas de ética para los políticos que somos ahora. Por otro lado, también están los ciudadanos que desaprueban estas acciones, más aún cuando se genera un caos en la movilidad de la ciudad. Muy llevados por las emociones, más no por lo que debe ser. Ahorita todos debíamos de estar trabajando. Sí, deberían buscar otras maneras de expresarse, manifestar todo lo que ellos están pensando. No dejan trabajar tranquilamente a toda la gente y así perjudica. Carlos Flores, Ecuador TV. Y el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Villasís, desmintió a varios actores de oposición, quienes aseguraron que una entidad estatal compró entradas para el partido Ecuador-Colombia, acusación que fue replicada por el ex candidato Guillermo Lasso. Este es el cheque del Banco del Pacífico que tras el partido de eliminatoria circuló en redes sociales como la supuesta evidencia de la compra que el gobierno habría realizado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por el concepto de entradas. El tema tomó mayor notoriedad debido a que en ese encuentro deportivo se produjeron incidentes entre aficionados y un grupo que acompañaba al candidato presidencial Guillermo Lasso, hecho que el propio Lasso ha responsabilizado al Ejecutivo sin contar con pruebas. La firma que vendió los tickets de asistencia, los tickets de entrada al estadio de fútbol, declaró que son instituciones públicas, es decir, el gobierno, el que compró miles de tickets. Sin embargo, Carlos Villasís, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de nuestro país, desmintió tajantemente que el pago se haya realizado por concepto de entradas y aclaró la verdadera razón por la cual Banco del Pacífico habría girado el cheque. Ese cheque del Banco del Pacífico corresponde a la segunda cuota del contrato que ustedes tuvieron aquí, que se firmó con el Banco del Pacífico para que patrocine el campeonato de este año de fútbol de primera división. Villasís además lamentó que este evento deportivo se haya politizado, a pesar que el documento bancario reposa en los registros de la FEB. Sí, realmente no sé si me da sentimiento o qué siento en este momento que se hayan cogido la federación en un asunto en que nosotros por principio realmente somos apolíticos. De esta forma, la federación deja en claro que el cheque fue emitido por el patrocinio del banco al torneo ecuatoriano de fútbol y no la compra de entradas, como lo aseguró Lasso. Alex Llanos, Ecuador TV. Y en el contexto postelectoral, desde diferentes provincias del país se levantan voces con un mensaje de paz al pueblo ecuatoriano. Diversas opiniones ciudadanas instan a solucionar diferencias a través del diálogo y rechazan acciones violentas en las calles. Ante las reacciones que se generaron por los resultados presidenciales, desde diferentes provincias del Ecuador, la ciudadanía se levanta con un mensaje claro. Todos somos hermanos, todos somos ecuatorianos. O sea, somos un pueblo unido y como tal debemos permanecer. Se resisten a pensar en que la violencia en las calles sea la única alternativa de solución. Dicen que para ello hay procesos democráticos establecidos en la ley. Debemos acatar las normas y lo que el pueblo decide. A la calma, a la tranquilidad, todo está transparentándose en documentos. ¿Por qué tienen que estar peleando ni molestando a nadie, sino que el que ganó, ganó? En la segunda vuelta los resultados se han visto claros y pienso que ya tenemos un ganador. Instan a respetar las diferencias ideológicas y aceptar los resultados de la máxima autoridad electoral del país. Debemos de aceptar con cordura lo que ya ha pasado. El ser humano tiene que aceptar la victoria o la derrota. Por lo tanto, usted ha visto por los medios de comunicación como el electo presidente Lenín Moreno acepta la victoria con la tranquilidad, con la humildad. Y a todos debemos darnos la mano para el progreso de nuestra patria. Debemos desaportar individualmente y colectivamente para que el país pueda seguir caminando como ha estado caminando siempre. Opiniones que buscan la unidad del Ecuador. Olga Velasco, Ecuador TV. E inició el proceso de transición con el equipo de trabajo del presidente electo Lenín Moreno y el actual gobierno, tal como lo estipula el decreto que emitió el primer mandatario Rafael Correa el pasado mes de enero.
Desde 1979, fecha en la que retornó la democracia al país, por primera vez se institucionalizó el proceso de transición de un gobierno a otro. Con fecha 18 de enero, el presidente Rafael Correa emitió el decreto número 1300, que consta de 3 hojas en las que detalló el procedimiento. La vicepresidenta encargada, Sandra Naranjo, explicó que se conformó un equipo interinstitucional que está encargado del proceso, el mismo que está integrado por la Secretaría Nacional de Planificación, SEMPLADES, la Secretaría de la Administración Pública y un delegado de la Presidencia de la República. Nosotros buscamos que el siguiente gobierno pueda empezar en sus funciones regulares lo antes posible. Y en ese sentido creemos que un proceso de transición ordenado en el que se le entregue toda la información les ayudará a ganar tiempo y a empezar a trabajar por el bienestar de los ecuatorianos de la mejor manera. Naranjo manifestó que la información está organizada en 3 libros, de gobierno, sectorial y de presidencia, en los mismos que se detalla los proyectos que en esta década se han impulsado. ¿Cuáles son los programas que están en marcha? ¿Cuál ha sido la evaluación? ¿Cuáles son aquellos que están funcionando bien y cuáles son aquellos donde se necesitan hacer ajustes o cambios? Reuniones que ya iniciaron, así lo confirmó el presidente electo Lenín Moreno, quien detalló que su equipo de trabajo está coordinando con el comité para tener todo listo hasta el próximo 24 de mayo, fecha de su posesión. Estamos trabajando en el proceso de transición, estamos conversando con múltiples ciudadanos de valía para de entre ellos escoger a los señores ministros. Queremos que ese gabinete esté compuesto por los mejores ecuatorianos. Moreno además detalló que ya tiene pensado nombres de quienes podrían estar en su cuadro de funcionarios, por ejemplo Iván Espinel. Es un sentir de la juventud ecuatoriana el que se cree una secretaría de la juventud. Pienso que Iván es la persona más adecuada para llevar adelante esa secretaría. Según indicaron las autoridades, de esta manera se efectúa una transición de manera oportuna y transparente de toda la información al gobierno electo. Olga Velasco, Ecuador TV. Y el presidente de la República, Rafael Correa, dio su criterio sobre lo ocurrido en este proceso electoral, el papel de la oposición, medios de comunicación, entre otros temas de coyuntura política. Estas declaraciones las hizo en una entrevista realizada por la cadena Telesur. Previo a la confirmación del Consejo Nacional Electoral, a través de la cual proclama presidente y vicepresidente electos a Lenín Moreno y Jorge Glass, el primer mandatario Rafael Correa considera que la actitud asumida por la oposición y su candidato Guillermo Lasso no es digna. Han perdido, pese a que se unieron todos contra nosotros, pese a sus millones, a su prensa corrupta, etcétera. Esta derecha arrogante, prepotente, no acepta la derrota y quiere generar violencia. Hay que ser humildes en la victoria, pero también hay que ser dignos en la derrota. ¿Cómo usted puede tener complacencia con gente tan mala fe, tan malos perdedores, que incluso exponen la estabilidad, la paz de nuestro país? Eso debe ser rechazado radicalmente. Y recuerda lo ocurrido a partir de las 17 horas con la publicación del exit poll de Sedatos y de medios de comunicación que considera son abiertamente aliados a Lasso. No les importa en absoluto la democracia. Lo que no logran en las urnas, tratan de lograrlo por la fuerza. Pero le insisto, es tratar de imponer un estado de opinión. Su canal de televisión, con su encuestadora fraudulenta, lo nombra presidente electo y ya no importan las cifras oficiales. Es un absurdo total. Pero mire, están quedando en ridículo. OEA, todos los gobiernos de América Latina, todo el mundo ha reconocido el triunfo contundente, claro. Hizo referencia además a la situación económica en la que se encuentra el Ecuador y la transición al nuevo gobierno. Y la fortaleza de la economía ecuatoriana. Se ha demostrado en estos últimos años donde nos ha pasado de todo. Porque tal vez se le olvidó a esos analistas decir, pequeño detalle, que tuvimos un terremoto de casi 8 en la escala Richter, que nos hizo perder más de 3 puntos del PIB, de crecer 0.7%. Ante los hechos de corrupción, reiteró su posición. La lucha contra la corrupción no puede ser un instrumento de politiquería, no puede ser charlatanería, es demasiado importante. Y un paso concreto para evitar esa corruptela del sector público es prohibir los paraísos fiscales de sus funcionarios públicos. Por ello que la definición del pueblo ecuatoriano sobre los paraísos fiscales es determinante, dijo. Pero se calcula que de unos 30.000 millones de capitales ecuatorianos están escondidos en paraísos fiscales, eso es 30% de nuestro PIB. Entre ellos muchos capitales de nuestro candidato opositor, Guillermo Lasso. En una investigación de página 12 evidenciaron que tiene 49 empresas offshore. Al final se refirió a aspectos que tienen que ver con las actividades que cumplirá una vez que concluya su presidencia y reiteró que descansará y dedicará más tiempo a su familia. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. En Venezuela se registraron movilizaciones a favor y en contra de la resolución de la Organización de Estados Americanos que asegura que en este país hay una grave alteración a la democracia.
El presidente Nicolás Maduro dijo que la declaratoria de la OEA es ilegal y responde a un tribunal de inquisición. Son los enfrentamientos entre los opositores al régimen de Nicolás Maduro y la Guardia Nacional Bolivariana. La marcha de la oposición pretendía llegar hasta la Asamblea Nacional para respaldar un proceso de destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que el jueves pasado, mediante una sentencia que fue eliminada 2 días después, asumió momentáneamente las facultades legislativas. La oposición apoya la resolución de la Organización de Estados Americanos, OEA, que este lunes declaró que en Venezuela hay una grave alteración de la democracia. Por esta razón, el oficialismo también se movilizó en rechazo a esta declaratoria. Ojalá el imperialismo entienda que nosotros no nos vamos a rendir. El presidente Nicolás Maduro calificó de tribunal de inquisición a los países que respaldaron esta resolución en una sesión que se realizó pese a que el presidente y vicepresidente del Consejo Permanente la suspendieron. Le dieron un golpe de Estado en la OEA. Yo creo que la OEA, en su agresión contra Venezuela, se ha superado a sí misma. Y de Ministerio de Colonia ha pasado a convertirse en un tribunal de inquisición antivenezolano. La jornada de movilizaciones en Caracas dejó 8 personas heridas. Fanny Lara, Ecuador TV. Y el juez argentino Claudio Bonadio dictó el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández, así como de sus hijos y varios empresarios que colaboraron en su mandato, a quienes prohibió salir del país por lavado de dinero cometido presuntamente a través de la empresa familiar Los Sauces. El magistrado ordenó un embargo en contra de la ex jefa de Estado por $8 millones por supuesta responsabilidad de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de presidenta. Y al menos 70 muertos deja un ataque químico en la ciudad de Idlib, en Siria. El hecho se produjo en horas de la mañana y hasta el momento no se sabe si se trató de aviones del presidente Bashar al-Assad o del gobierno ruso. El ataque dejó más de 200 heridos por quemaduras provocadas por los gases tóxicos y problemas respiratorios. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, asegura que el número de víctimas sobrepasa las 100 personas. Las imágenes son desgarradoras y los afectados son civiles, por lo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá este miércoles con carácter urgente, mientras que a nivel internacional se ha condenado el ataque. Y una niña de 7 años fue encontrada con vida en medio de los escombros provocados por la avalancha en Mocoa, Colombia, mientras que en Francia se realiza por primera vez un debate con los 11 candidatos a la presidencia. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. A 286 se ascendió el número de muertos en Colombia por la avalancha en Mocoa. Luego de 4 días de la tragedia, los equipos de emergencia encontraron con vida a una niña de 7 años cubierta de lodo y estacas y que solo podía mover la mano. Este hecho da esperanza en la búsqueda de desaparecidos. El presidente Juan Manuel Santos participó de los funerales masivos donde los familiares de las víctimas comenzaron a enterrar a sus seres queridos. Santos anunció además los proyectos para la reconstrucción de las zonas afectadas. Para que Mocoa y el Putumayo vuelvan a recuperar su normalidad. Luego de 2 horas de haberse iniciado el juicio en contra de la campaña electoral de Brasil en 2014 de Dilma Rousseff y Michel Temer como su binomio, el juez decidió posponer la presentación de las defensas por parte de los acusados por 5 días más. De confirmarse la supuesta financiación ilegal, se podrían declarar nulas las elecciones y Michel Temer, actual mandatario, podría ser separado de sus funciones. Los 11 candidatos a las elecciones presidenciales en Francia protagonizaron un debate televisivo considerado histórico, ya que por primera vez están presentes todos los postulantes a los comicios. Los temas de análisis fueron el empleo, la seguridad y el modelo social de Francia. Entre los postulantes estuvo Marine Le Pen de ultraderecha, Emmanuel Macron de centro y el socialista Benoît Hamon. Al menos 7 personas murieron por una explosión en una fábrica pirotécnica de la localidad portuguesa de Lamego. La magnitud de la explosión dejó sepultados a varios de los empleados y provocó un incendio de grandes dimensiones visible desde varios kilómetros a la redonda. Fanny Lara, Ecuador TV. Así el mundo, con esto nos despedimos. A ustedes muchísimas gracias por su atención. No olviden, vienen los deportes y luego a las 22 horas no se pierda Pulso Político. Conmigo será hasta el día de mañana.